Y vamos a comenzar. Abran su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 8. Vamos a leer el versículo 8, 9 y 10. Recuerde que estamos viendo una serie que se llama De las tinieblas a su luz. Este es el tema número 3 de la serie, al cual yo le he puesto: andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Si no escuchó las dos enseñanzas anteriores, bueno, ahí están en Facebook o en YouTube. Ahí puede escucharlas para que pueda seguir el hilo de la enseñanza. Efesios capítulo 5, versículo 8 al 10. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Si gusta, usted sígame con la versión que trae, o ahí en la pantalla también va a aparecer en la versión que voy a leer, ¿sale? Dice así: porque ustedes antes eran oscuridad. Repite conmigo: antes. Antes. Pero ahora son luz en el Señor. Repite conmigo: ahora. Ahora somos luz en el Señor. Y después dice: vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que le agrada al Señor. Vamos a hacer una breve oración, hermanos. Yo les pido que cierren sus ojos y vamos a darle gracias al Señor y pedirle de su gracia. Padre eterno y poderoso Dios, gracias por traernos hasta este lugar con la finalidad de adorarte, con la finalidad de cantarte alabanzas, de confesar tu nombre, Señor, con nuestros labios, pero no queremos que solamente sea de labios, sino que también nuestro corazón esté cercano a ti. Queremos que nuestra vida entera manifieste ese dulce olor de tu conocimiento, que nuestra vida entera sea un sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti. Gracias, Señor, por este tiempo, por la vida de mis hermanos. Ayúdanos para que juntos podamos hacer de este tiempo algo agradable, algo de buen fruto. Envía tu palabra, que mis labios abren tus palabras, y no que yo hable de mi propio corazón, sino que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, y que mis hermanos dispongan sus oídos, dispongan sus sentidos, su corazón para escuchar tu palabra, para recibirla, y que sean buena tierra para que dé fruto en su tiempo. Gracias por este tiempo, gracias por tu bendición, gracias por el cuidado que tienes hacia nuestras vidas, y porque una vez más nos permites reunirnos en tu nombre y para gloria tuya. Ponemos este tiempo, esta palabra en tus manos, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y se cumpla el propósito de estar aquí. Gracias, amado Dios. Amén. Amén. Anden como hijos de luz. Bueno, tenemos que tener presente, hermanos, que como hijos de Dios debemos de vivir acorde a nuestro Padre, a nuestro Señor. Debemos de vivir de una manera que reflejemos pues ese cambio que tuvimos en nuestras vidas, esa transformación, el haber sido trasladados de las tinieblas a su luz. Eso tiene que verse. Otros tienen que ver esa luz de Cristo, esa luz de Dios a través de nosotros, y bueno, eso debe de atraerlos a la salvación del Señor, a los que realmente están buscando una vida nueva. Nosotros tenemos que tener una vida que refleja la presencia de Dios en todo lo que tú haces, en todo lo que tú eres. Ese perfeccionamiento que Dios va haciendo en nosotros, bueno, debe de manifestar que somos de Dios y para Dios. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de sentir, de pensar, nuestra manera de actuar, todo debe de ser acorde a lo que Dios es
y a lo que Dios ha hecho o está haciendo en nuestras vidas. De lo contrario, pues estamos perdiendo el tiempo o estamos en tinieblas. No nos ha resplandecido Dios en el corazón. Ahora, vivimos tiempos en donde como cristianos constantemente estamos perdiendo de vista lo que Dios nos ha concedido. Nos distraemos muy fácil. Mira, entran y ya todos así. ¿Dónde me quedé? Ya no sabemos ni dónde estamos. Así vivimos como cristianos. Constantemente estamos perdiendo de vista lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos concedió Dios? Bueno, su salvación, nos concedió su Espíritu Santo, su presencia en nosotros. Nos concedió el privilegio de poder tener una relación con Él, con el Creador del universo, el sustentador de la vida. Nos concedió a su Hijo, una herencia eterna, incontaminada, incorruptible. Pero a veces lo perdemos de vista. Perdemos de vista, hermanos, que el Señor nos concedió que ya no andemos en tinieblas. El Señor resplandeció en nuestras vidas para que ya no andemos en las tinieblas. Y a veces perdemos de vista que ya no estamos en tinieblas, que ahora ya puedes ver con claridad, como lo mencioné anteriormente, ya puedes darte cuenta de la realidad que estamos viviendo, puedes darte cuenta de la realidad de dónde tú estás parado, puedes darte cuenta de la realidad de hacia dónde vas. ¿Cuál es la eternidad que te espera a ti, pero también la eternidad que le espera a los que no conocen a Dios? Ayer veníamos por la noche, ahí en el centro, y no sé qué evento hubo en el centro, si alguien sabe, pues me dice. Pero había una multitud de gente impresionante. Eran casi las 12 de la noche. ¿Y qué andabas haciendo, pastor? Cosas buenas. Nada malo, no se preocupe. Estaba con mi esposa, con mis hijos. Si quiere más información, pues mándeme WhatsApp. Y había era impresionante, una multitud de gente. Y yo iba con Andrés y le preguntaba, le decía, y pensar que la mayor parte de estas personas se va al infierno. Que viven en tinieblas. O sea, ¿se puede imaginar eso, mi hermano? Pero los que ahora somos luz, los que andamos en luz, bueno, tenemos que darnos cuenta de esa realidad. Mira, esta vida no es para siempre. Lo verdaderamente importante comienza después de que te mueres. Ahí es donde empieza la verdadera vida. La otra vez platicaba con un pastor, amigo mío, y me contaba de un vecino que falleció. Ya muy mayor el señor, muy enfermo, y me decía, pues ya murió, dice, gracias a Dios. Bueno, quién sabe, dice, porque yo creo que sí está en el infierno. Ya no sé si fue bueno o fue malo que muriera. En tierra estaba sufriendo porque está muy enfermo, pero se muere y ya va al infierno. Dice, ya no sé qué decir. Porque el pensamiento es, mueres y estás descansando. Ahora, ¿creen que esto sea así en todos? Pues no. Los que estamos en luz entendemos que la eternidad o se puede pasar en la gloria eterna o se puede pasar en el tormento eterno. Pero si tú pierdes de vista esto, perdiste de vista la salvación, el propósito de la salvación del Evangelio. Y seguramente estás viviendo como a tientas también tú, buscando hacia dónde ir, no sabiendo con qué te tropiezas, no sabiendo el por qué estás llevando la vida como hasta el día de hoy. No tenemos que perder de vista lo que Dios nos ha concedido. El ya no andar en tinieblas. Fíjate, muchos cristianos, hermanos, han sido sacados de las tinieblas, pero parecería que desean regresar nuevamente a ellas. Los sacaron de las tinieblas, pero parece que desean involucrarse nuevamente con ellas, con las tinieblas, porque pierden de vista la nueva vida o la nueva forma de vida
que ahora tenemos como hijos de Dios, la vida que debemos de llevar como hijos de Dios. Si yo pierdo de vista lo que Dios está demandando de mí como su hijo, entonces eso significa que estoy queriendo regresar a las tinieblas. No quiero darme cuenta de mis actitudes, no quiero darme cuenta de mis acciones. Es como desear nuevamente la forma de vida que llevabas antes. Esa forma de vida que aparentemente llevábamos en lo oculto y que creíamos que nadie se daba cuenta, pero Dios estaba observando. Y cuando éramos ignorantes, Dios nos perdona, nos renueva. Pero ahora en Cristo, ¿qué justificación tenemos para volver a aquel tipo de vida de la cual que se supone que nos avergonzábamos, hermanos? Una vida de mentira, una vida de orgullo, de vanidad, de egoísmo. ¿Qué razones tenemos para regresar a esa vida de la cual nos avergonzábamos y de la cual deseábamos salir porque nos hacía sentir cada vez más vacíos? Y ahora que tienes una nueva vida en Cristo y que el Señor ha resplandecido en ti, bueno, ya no tienes que perder de vista esto que el Señor te ha concedido. Pero muchos desean regresar a las tinieblas porque desean encajar con aquellos que están en tinieblas. Desean encajar con la forma de vida que otros tienen. Quieren tener los lujos, las comodidades, quieren tener los beneficios que otros tienen, aun cuando saben que ellos se encuentran en tinieblas. Yo quisiera tener el carro de mi patrón. Yo quisiera tener la casa de mi vecino. Yo quisiera tener los lujos de mi compadre. Bueno, es que no te estás dando cuenta de que ellos están en tinieblas. ¿Por qué desean las cosas de aquellos que están en tinieblas y desean encajar con ellos cuando desean las mismas cosas? Desean encajar con ellos cuando coinciden en los mismos valores, cuando coinciden en las mismas metas, los mismos propósitos de vida. ¿Tienes los mismos propósitos, objetivos, metas que las personas que no conocen al Señor? ¿Cuál es el propósito de ser exitoso laboralmente hablando? Si tú estás en tinieblas, vas a creer que ese propósito es que tú vivas bien. El propósito de ser exitoso laboralmente hablando, vas a creer que es que tengas dinero y que puedas tener lujos. Pero el que está en luz no lo ve así. El que está en luz sabe que aún a través de su trabajo y del éxito laboral que pueda alcanzar, Dios se puede glorificar. Que Dios puede hacer que su rostro se refleje en medio de sus empleados, en medio de sus socios, que los recursos que Dios le da pueden servir para bendición de los que menos tienen, de sus familiares, de sus padres, de sus tíos, primos, de los hermanos en la iglesia o de cualquier otra persona. Pero cuando coincidimos en los mismos objetivos vanos, inútiles de las gentes que están en tinieblas, entonces, hermanos, hemos perdido de vista que ahora se supone que andamos en luz. Ya no tenemos que pensar igual. ¿Por qué crees que Dios te permite un día más? ¿Para que lo vivas como tú quieras? Porque así piensa el mundo que está en tinieblas. Se levanta y sí, gracias Chuyito. ¿Quién sabe quién es Chuyito? Pero le dicen gracias a Chuyito. Y ayúdame en este día. Y los que son narcos dicen, ayúdame a sacar el trabajo. Y los que son rateros, ponme a alguien inocente para poderlo asaltar. Y andan en tinieblas. Y los que son más bondadosos se levantan queriendo ganar dinero para tener sus propios deleites. ¿Por qué crees que Dios te da un día más? ¿Para que lo vivas para ti? ¿O para que andes en luz? Porque Dios utiliza eso para glorificar su nombre, para atraer a otros a su salvación. ¿Para qué? ¿Haces de tus días algo vano? ¿Desperdiciaste el aire que respiraste el día de ayer?
Los que están en tinieblas, hermanos, buscan las riquezas como una forma de significado y de valor a sus vidas. ¿Tú haces lo mismo? ¿Tú buscas las riquezas como para añadirle valor y propósito a tu día a día? Ay, es que si tuviera dinero yo no sufriría tanto. Sí sufrirías, a lo mejor no por la renta, pero sí por otras cosas. Porque el dinero no trae la felicidad, ni el descanso, ni la paz. ¿Buscas cada día la satisfacción de tus deseos como los que están en tinieblas o verdaderamente andas en luz? No importa si mis deseos son satisfechos, no me importa. Lo que me importa es que Cristo sea glorificado en todo. Como Pablo, mira, no sé si en vida o en muerte, pero sea como sea, Dios va a ser glorificado a través de mi cuerpo. En la salud o en la enfermedad, Dios se glorifica. No sé si vivo o muero, pero si vivo para Dios vivo y si muero para Dios muero. Si como para Dios como, si no como para Dios no como, de todas maneras Dios es glorificado. Ese es el pensamiento de Pablo, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, lo cual indica que debe ser el pensamiento de todos nosotros. Pero si vivimos para satisfacer nuestros deseos, no andamos en luz. Buscamos la comodidad, tener la vida más cómoda posible. ¿Sí sabías que la comodidad entorpece? Estar demasiado cómodo nos hace no ser tan útiles como lo podríamos ser si estamos demasiado activos. ¿Buscas la fama o el reconocimiento? ¿Buscas tu valor en la apariencia más allá de cuidar tu corazón? ¿Cuidas cómo te ves exteriormente, pero te has olvidado de cómo te ves interiormente? Que tus hijos digan, mira, quiero ser como mi mamá porque está guapísima, pero no conforme a su carácter. Mira, quiero ser como mi papá porque está bien ponchado, pero no quiero tener su mal genio. Buscas, le das valor o mayor valor a la apariencia sobre el corazón. Buscas amistades que sean bien parecidas, que estén bien posicionadas, más allá de que sean hombres o mujeres espirituales que puedan aportarte una mayor cercanía a Dios. Eso define si estás en luz o estás en tinieblas. Si andas en luz o te has querido involucrar nuevamente con las cosas vergonzosas que se hacen en la oscuridad. Porque mira, los que están en tinieblas se acercan a los poderosos y piensan que nadie sabe sus intenciones, pero Dios sí, y sabe que las intenciones de acercarse a ellos no son correctas, que quieren sacar ventaja. ¿Tú te acercas a las personas para sacar ventaja? Los que andan en tinieblas distorsionan la justicia. Creen que es lo que es más justo para ellos o para el mundo. Y ahí andan inventando filosofías, comunismo, todos iguales, no, capitalismo, cada quien y creen que tienen la razón en muchos tipos de pensamientos que distan mucho de la justicia de Dios. Muchos justifican la mentira. El fin justifica los medios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Yo puedo matar a alguien si es por un bien común? ¿Verdad que no? El fin no justifica los medios bíblicamente hablando. Pero mucho, es que fue una mentira para un bien mayor. Ah, sí, así piensa Dios. Esa es la luz que Dios te ha dado y que ahora por medio de la cual tú puedes ver hacia dónde vas. A ratos se enteran de la mentira y es que lo hice por nuestro bien. ¿Y quién te pidió eso? Justifican la mentira, justifican el egoísmo, justifican la vanidad. Así viven los que están en tinieblas. Cuando nos encontramos con este tipo de actitudes, entonces significa que estamos tratando de encajar con los que están en tinieblas, encajar con el mundo. Y nosotros, hermanos, no fuimos llamados a encajar con el mundo.
Mira, si tú andas en luz, ya en el mundo no vas a encajar nunca. ¿Sí estás consciente de esto? Si tú ya naciste de nuevo, si eres un hijo de Dios, entonces la Escritura te dice, ya no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ya no vas a encajar en este mundo, no trates de forzar eso, porque entonces estás tratando de meterte a las tinieblas y has perdido de vista lo que Dios te ha concedido. Esto de querer encajar con aquellos que están en tinieblas, con el pensamiento del mundo, el tener las mismas metas, propósitos u objetivos, todo esto provoca que los cristianos, aquellos que ahora son luz, aquellos que son como esa ciudad asentada sobre un monte, como esa lámpara que fue creada para ponerse por encima de la mesa y alumbra todo lo que está alrededor, eso provoca que los cristianos que ahora son luz dejen de vivir como hijos de luz. Y por consecuencia se confundan todos los demás en este mundo. El cristiano que trata de encajar con las tinieblas, que trata de encajar con el sistema de pensamiento de este mundo, el que no tranza, no avanza, ¿qué tanto es tantito? No pasa nada. Aquel que tiene este tipo de filosofía, lo único que hace es confundir al mundo. Lo confunde. Por eso ves tantos homosexuales creyendo que pueden agradar a Dios con ese tipo de vida. Lo vimos, ¿no? Que Pablo les dijo a los corintios, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante, no erréis, o sea, los fornicarios, adúlteros, los afeminados, estos no van a entrar en el reino del cielo. Y dice, eso eran ustedes antes. O sea, tú eras homosexual, tú eras borracho, tú eras egoísta, tú eras, pero ya no lo eres. El Señor te ha santificado, ya te lavó, ya te hizo nueva criatura para que ahora puedas participar de su luz. Pero los cristianos que no entienden esto y que se han dejado cautivar por los pensamientos de este mundo confunden y les hacen pensar a otros que está bien andar en pecado, que todos somos humanos y que no pasa nada, que aún así Dios los acepta. Que Dios acepta cosas como el aborto, el matrimonio igualitario. Confunden más allá de servir como una guía en este mundo. Han dejado de vivir como hijos de luz. Ahora, yo quiero que entiendas algo importante, hermano. En la vida no hay puntos medios. No eres medio luz. No existe tal cosa en la Biblia. O eres luz o eres tinieblas. No hay más. Eso es lo que dice la Escritura. No hay puntos medios. ¿Eres oscuridad y tinieblas o eres luz en el Señor? O basas tus pensamientos, sentimientos y acciones en la sabiduría del mundo que es terrenal, animal y diabólica, o basas tus pensamientos, sentimientos y acciones en la palabra de Dios. O te esclavizas al mundo y a sus deseos, o te sujetas de manera completa a la obediencia a Dios. No hay medias tintas en el Señor. Las medias tintas, los tibios, Dios los vomita de su boca. Delante de Dios, o eres frío o eres caliente. No hay más. Estamos acostumbrados a creer que los tibios son aceptados. ¿Por qué? Porque hay cristianos o personas que se dicen cristianas que confunden más allá de guiar con la luz de Cristo. ¿Sí me doy a entender? Eso es lo que dice la Escritura, hermanos. O tú puedes desechar la Escritura y decir, se me hace demasiado exagerado.
O puedes decir, ¿sabes qué? No lo había visto así, pero necesito hacer cambios importantes en mi vida. Necesito hacer cambios importantes de actitudes, de pensamientos. Necesito dejar aquello que creía que no era tan malo, pero que ahora me doy cuenta que va en contra de la santidad de Dios, de su justicia, de su verdad. No hay puntos medios. A los tibios Dios los vomita de su boca. Suena fuerte, ¿verdad? Lo bueno que yo no lo escribí. Lo escribió el Espíritu Santo a través del apóstol Juan. El Señor, hermano, no nos sacó de las tinieblas para que nos confundamos con las tinieblas. No te sacó de una vida horrible, una vida de condenación, una vida de ira, para que tú te sigas confundiendo con aquellos que piensan de la misma manera o que viven de esa manera. Dios te sacó de las tinieblas para que vivas como un luminar en el mundo, para que vivas como luminar en medio de una generación perversa y en tinieblas. Es la forma en la que tú bendices al mundo, en la que tú puedes llegar a ser sal y luz en la tierra. Eso significa que nuestra manera de vivir debe de ser muy distinta a la forma de vida de este mundo. Muy distinta. Los hijos de Dios debemos de ser luz en el mundo. Así debe de ser tu forma de vivir, como luz en el mundo. La pregunta aquí es, ¿estás viviendo como hijo de luz? ¿O te confunden con las tinieblas? Aquellas tinieblas de las que se supone que el Señor ya te sacó. ¿A poco eres cristiano? No sabía, compadre. Si acabas de bautizar a mi chamaco, yo no sabía que fueras cristiano. ¿A poco eres cristiano? Ya después de tanto tiempo conociéndote y te confundían con las tinieblas. ¿Estás viviendo como un hijo de luz? Ahora, ¿cómo es andar como hijos de luz? Porque dice la Escritura, anden como hijos de luz. Bueno, la palabra andar en el original es la palabra peripateo, que significa o se puede traducir también como comportarse, conducirse o comportarse. Compórtense, dice la Escritura, como hijos de luz. Compórtate como hijo de Dios, porque Dios es luz. ¿Y cómo se comporta un hijo de Dios, un hijo de luz? Porque es algo que la palabra de Dios o la Escritura nos exhorta a vivir o a comportarnos como quienes dicen ser luz a causa de haber entregado sus vidas a Dios. No me respondas. Tú pregúntatelo y respóndelo en tu corazón. ¿Tú ya le entregaste tu vida a Dios? ¿Tú ya le entregaste tu vida al Señor? ¿Puedes decir que eres un hijo de Dios? Bueno, entonces ahora compórtate como un hijo de Dios. Ay, nada, a ver, un hijo de Dios reniega de todo. Ay, no, otra vez ya tardó mucho. A ver, un hijo de Dios hace eso. Ay, mira, aquel hermano, ya ni le hable. A ver, un hijo de Dios se comporta así. No, porque ni es tu problema, no te metas, no le des nada. ¿Un hijo de Dios hace eso? ¿Ya viste a fulanito cómo está todo greñudo? A ver, ¿un hijo de Dios hace eso? Un hijo de Dios anda involucrado. Bueno, compórtate como hijo de Dios. Pues no estoy seguro de ser hijo de Dios, o como dicen por ahí a veces, yo no soy cristiano, a mí no me puedes obligar a eso. Que lo hagan los cristianos, yo no soy cristiano. Y es, el pez por su propia boca muere. Yo no soy como ustedes. Es que no se trata de ser como nosotros, se trata de ser como Cristo. Tienes que comportarte como hijo de Dios, como hijo de luz. Vive
compórtate, condúcete como quien le ha entregado en verdad su vida a Dios, como quien en verdad ha sido transformado por Dios. Mira, debe de haber un contraste, hermanos, un contraste claro en nuestra manera de comportarnos con respecto a los que viven en las tinieblas. Debe de haber un contraste. Hay un comportamiento que no debemos de tener. Déjame ilustrarte de la siguiente manera, para que puedas ver el contraste que se debe de ver reflejado en tu vida como hijo de Dios. Supongamos que estamos en una competencia en donde hay 2 equipos. Estos 2 equipos tienen que competir y tienen que pasar por varios obstáculos hasta llegar a la meta. ¿Sí has visto ese tipo de competencias, verdad? Como Ninja Warrior y todo ese rollo. Sí, ¿verdad? O las carreras de obstáculos donde van corriendo y van brincando y así. Todos tenemos esta ilustración, ¿no? Bueno, supongamos que hay 2 equipos en donde están compitiendo y tienen que pasar por varios obstáculos hasta llegar a la meta. Pero uno de los equipos les dice, va a competir con los ojos vendados. Tú vas a correr, tú vas a pasar los obstáculos con tus ojos vendados. Y el otro equipo va a pasar sin una venda en los ojos. Va a ver claramente. Pregunta, ¿cuál crees tú que es el equipo que va a tener un mejor desempeño? ¿El que va a cruzar con los ojos vendados o el que va a competir sin una venda en los ojos, con su mirada clara? Pues es obvio, ¿no? Pues es obvio. La respuesta es muy obvia. Es obviamente el que va con los ojos vendados se va a caer, va a tropezar, se va a ir por otro lado. Es como cuando le pegas a la piñata con los ojos vendados. ¿Sí lo has hecho? ¿Y a cuántos te has descalabrado? Estás pegándole a la piñata y todo, no, por allá, y luego los que son medio burlones, no, a la derecha, para que le pegue al otro, ¿verdad? Y ahí están, con los ojos, pero el que ve claramente, pues agarra la piñata y sopas, y la rompe de 3 palazos, ¿no? ¿Cuál crees tú que tiene mejor desempeño? ¿Aquel que hace las cosas con una venda en los ojos o aquel que puede ver claramente? Bueno, ahora imagínate tú que están los 2 equipos y el que tiene la venda en los ojos dice, ok, yo concurso con una venda en los ojos, y el otro dice, no, mi hijo, vas a perder porque yo puedo ver. Y de repente el que no tiene venda se va por otro lado, hace trampa, se brinca y luego rodea, y el que tiene los ojos tapados a su tiempo, pero va caminando mejor. ¿No te parecería algo totalmente absurdo? Oye, tienes toda la ventaja. Tienes la ventaja sobre los que tienen la venda en los ojos y aún así haces trampa. ¿Y aún así te desvías? Bueno, es que así es el cristiano que dice que le ha entregado su vida a Dios, pero no vive como un hijo de Dios. A ver, tienes todas las de ganar y aún así te vas por la tangente. Tienes el camino recto y aún así te andas saliendo de él. Tienes todo para tener una buena vida en Cristo Jesús y aún así andas con tus cosas. Se me hace que el que trae la venda en los ojos eres tú, te dicen. Porque hay cristianos que parece que caminan con una venda en los ojos, que son ciegos espiritualmente. Naturalmente ven, pero espiritualmente andan como si fueran ciegos. Mira, como hijos de Dios, hermano, ya no caminamos a oscuras, ya no puedes andar como a oscuras. Es una vergüenza. Que pudiendo ver no veas, ¿sí o no? Imagínate tú por la calle, imagínate, va un ciego, naturalmente hablando, con su bastón, y vas tú con toda tu vista de águila, que alcanzas a ver aquel que está allá y los moquillos que trae colgando, y de repente van caminando y el ciego ve un pozo
y lo toca con el palo y se da la vuelta y tú por ir con tu celular atrás te caes. ¿No será vergonzoso que el ciego sí cruce y tú te caigas? Está como aquel que se mató porque estaba viendo el celular, iba caminando y no se dio cuenta que no estaba el ascensor y se metió y ¡bum!, se fue para abajo. Real, ¿eh? No es una historia inventada. Por no ver adecuadamente se mató. Y muchos que son ciegos naturalmente hablando tienen mayor prudencia que los que no somos ciegos naturalmente hablando. Así pasa también en lo espiritual. Los hijos de Dios ya no caminamos oscuras, como sin saber hacia dónde vamos. Los hijos de Dios ya no caminamos como si no supiéramos lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues cambiar. ¿No te ha dicho eso el Señor? El que robaba ya no robe más, el que mentía ya no mienta, el que cometía adulterio pues ya no lo haga, el que llegaba tarde a la reunión pues ya no llegue tarde, el que no canta en las alabanzas pues cante, el que no aplaude pues aplauda, pero aplauda con ritmo, no como tirando balazos al aire en Día de la Independencia. O sea, ya sabemos, no podemos caminar como si no supiéramos lo que tenemos que hacer. No debemos comportarnos como los que se encuentran en tinieblas, sin rumbo y sin dirección. Un poco antes, ahí en Efesios 4, 17 y 18, Pablo enlista algunas cosas cuando se expresa acerca del hecho de ser hijo de luz. Abre tu Biblia ahí, Efesios 4, 17. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, los que andan en la oscuridad, los que no han sido transformados, los que no le han entregado su vida al Señor, o lo han hecho de labios, pero su corazón está lejos de Él. Ya no anden como los otros gentiles, que andan, número uno, en la vanidad de su mente. Es decir, viviendo con pensamientos carnales. Ya no puedes tener pensamientos carnales. Pero estoy chiquito, tengo 2 años de cristiano. ¿Y crees que eso te da derecho a tener pensamientos carnales? Pues poquito. No, desde el momento en el que sabes que no los tienes que tener, que no tienes que tener ese tipo de actitudes o pensamientos, eres responsable de quitarlos, de llevarlos cautivos a la obediencia a Dios. No importa si tienes 1, 2, 3 días de cristiano. Desde el momento en el que te dicen, no tienes que mentir porque la mentira es del diablo, dile la verdad. Desde ese momento te haces responsable de vivir en la verdad. Pero tengo derecho porque soy recién nacido. No, eso es espiritualmente hablando. En tu entendimiento ya tienes 80, ¿no? Pues ya puedes, ¿no? Ya no tienes que andar en pensamientos carnales como los gentiles que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente deseando las cosas de este mundo. Es que estoy ahorrando para ver si me alcanza para pagar el viaje a la luna, porque quiero irme y ver el espacio desde allá, a ver si alcanzo a ver mi casa. No, mejor trata de ganar almas para Cristo aquí. Baja, aterriza del cielo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, ciegos espiritualmente, con deseos que no tienen ni pie ni cabeza, que no tienen rumbo ni dirección, con una vida, con planes, con propósitos, sin un objetivo claro. Así vive el mundo, tú ya no. Ajenos de la vida de Dios, es decir, lejos de Dios, de sus planes, de sus bendiciones, por la ignorancia que en ellos hay. Lejos de Dios, de lo que Dios nos promete, de lo que Dios dice a través de su palabra, por la dureza de su corazón, insensibles a la voz de Dios. Mira, esa parte del ser insensibles a la voz de Dios es muy, muy básica y muy importante, hermano. Yo lo ilustro de la siguiente manera. Pégale a la silla que tienes a un lado o a la silla.
o dale un pellizcón a la silla. ¿Alguna silla gritó? No, ¿verdad? Porque es insensible a tu toque. Bueno, así es el corazón del mundo, así es el corazón de piedra. Es insensible a la voz de Dios. Dios le dice, trata a tu esposa como a vaso más frágil y lo único que escucha el mundo es ya, no escucha más. Es insensible a la voz de Dios. Ahora pégale un pellizcón a tu hermano que tienes a un lado. Si no gritó es porque tiene corazón de piedra. No, pero la carne se duele, ¿sí o no? Lo que es de carne sí se duele. Así es el corazón cuando es transformado de ser un corazón de piedra a un corazón de carne. Dios habla y ya escucha. Dios habla y ya se duele el corazón o se alegra. La voz de Dios ya es significativa y es la más importante en la vida de aquel que ahora ha sido trasladado de las tinieblas a la luz. Que ha cambiado su corazón el Señor de ser de piedra a ser de carne. Pero los que no tienen a Dios, dice que tienen un corazón duro, es decir, son insensibles a su voz. ¿Qué quiero darte a entender con esto, hermano? Que si tú escuchas la palabra, lees la palabra y no te produce nada, una de dos, o no has sido transformado o tu corazón se ha endurecido por haberte involucrado nuevamente con las tinieblas. La voz de Dios tiene que producir algo en tu corazón y ese deseo de cambiar. Si tienen 10 años, 15 años diciéndote que tienen las mismas actitudes y que no cambias, cuidado. Puedes tener un corazón de piedra. Y si te mueres, te vas a ir a lo calientito. Ahí donde el gusano no muere, donde el fuego jamás se apaga. Este no es un comportamiento que tengamos que tener como hijos de Dios. El hombre que es de Dios, el hombre que tiene el Espíritu Santo, sabe entender las cosas de Dios. El que no es natural, dice la Escritura, que no puede entender las cosas de Dios, las cosas que son del Espíritu, porque se necesita el Espíritu. Si tú no puedes entender las cosas de Dios es porque quizá no tengas el Espíritu. Pero si tú dices que lo tienes, entonces tienes el compromiso de poner atención y entender lo que Dios te está hablando para cambiar lo que Dios te está pidiendo que cambies. Porque mira, el mundo tiene un rechazo voluntario a la luz. Ellos de manera voluntaria rechazan la luz que es capaz de alumbrar a todo hombre, la luz verdadera, la luz de la vida. Y eso provoca insensibilidad, una insensibilidad cada vez mayor en las personas. Una decadencia que se va haciendo cada vez más grande. Es que siento que estoy cayendo cada vez más bajo. Y siento que en lugar de que mi vida vaya mejorando, va yéndose al pique. Bueno, considera si estás en la luz o estás en las tinieblas. Es que yo ya le entregué mi vida a Cristo, ok, qué bueno. Pero ¿qué has hecho después de eso? ¿Vas y te involucras con gente que está en tinieblas tratando de encajar con ellos? ¿Buscas consejo de las personas que están en tinieblas? Mira, las personas que no tienen a Dios, hermanos, y que se empeñan en rechazar la luz, que Dios les ha hablado por muchos años, y ellos dicen, no quiero nada contigo, llega un punto en el que Dios los abandona. Ahí lo dice la Escritura en Romanos 1:28, tú lo puedes leer todo ese texto hasta el versículo 32. Y por cuanto no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los abandonó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Y empieza una lista enorme de cosas que hacen los que están en las tinieblas. Dios los abandona, ¿por qué? Porque ya no quisieron la luz de la vida. Rechazaron a Dios y se fueron insensibilizando hasta el punto de que como Faraón no hubo más remedio más que dejarlo en todo lo que sus inútiles pensamientos deseaban. Por eso Pablo, hermanos, nos exhorta para que como hijos de luz desechemos las obras de las tinieblas.
Desechemos, dice Romanos 3:12, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Luego dice en el versículo 13, andemos como de día, andemos honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, ni envidias, porque todas estas cosas son cosas de las tinieblas, no de la luz. Vístanse del Señor Jesucristo. Dice, no proveas para los deseos de la carne. ¿Qué es proveer para los deseos de la carne? Bueno, es trabajar para estimular tus deseos carnales. Trabajar así como cuando trabajas como para obtener el pan y haces un esfuerzo, vas, buscas, trabajas en tu trabajo, te paras en un semáforo y pides dinero, lo que hagas, pero que lo hagas así como tú quieres proveer para comer. Dice, no lo hagas así como para satisfacer tus deseos carnales. O sea, no le inviertas esfuerzo, tiempo, recursos a lo que va a estimular tu glotonería, tu borrachera, tu lujuria, tu lascivia, tus contiendas, tus envidias. No a los deseos de la carne. No a los deseos de la carne, hermanos. Porque cuando tú das rienda suelta a tus propios deseos, te vuelves un poquito más insensible a la voz de Dios. Ay, no pasa nada, nunca lo hago. Te vuelves un poco más insensible. No pasa nada con faltar a la iglesia una vez. Ok, si tenías razón importante para faltar a la iglesia, algo así como que se estaba muriendo un familiar o algo así, o no podías caminar porque te mocharon las piernas, algo así, está bien, no vengas. Pero si tu razón de no venir a la iglesia es porque estás cansadito o cansadita, porque estornudaste 3 veces y a lo mejor te va a dar gripa, porque tienes como un dolorcito en el estómago, o porque tienes flojito el estómago y no hay un Oxxo cerca para ir. Si alguna de esas razones y faltas por eso, mira, tú estás estimulando los deseos de tu carne. Estás proveyendo para tu carne y eso te va a volver un poco más insensible. Estás como caminando hacia las tinieblas y cuando menos pienses ya vas a estar en oscuras y vas a decir, ¿dónde estoy? Ya no sé dónde estoy. No sé cómo llegué aquí. No sé por qué está pasando en mi vida lo que está pasando ahorita. No sé por qué mis hijos llegaron a este punto. No sé en qué momento mi matrimonio se destruyó. No sé en qué momento me siento hundido en depresión. Es que no te diste cuenta, pero poco a poco fuiste caminando hacia las tinieblas. Bueno, si te encuentras en ese punto, clama a Dios que resplandezca y te muestre el camino de regreso. Para que regreses a la vida que Dios quiere darte. Porque el cristiano, hermano, el cual ahora vive en luz, no debe, repite conmigo, no debe. Y dile al que tienes a un lado, hoy no debo. Dile, si me ves, alúmbrame. Si me ves que ando en tinieblas, alúmbrame, dile, aunque sea con encendedor y se me quemen las pestañas. No debe involucrarse con este tipo de comportamientos, porque estas cosas, hermanos, opacan la presencia de Dios a través de tu vida. ¿Tú crees que Dios va a ver, que el mundo, escúchame, ¿tú crees que el mundo va a ver a Dios en un borracho? Pregunta. Es que el Señor dice no te embriagues, pero sí puedo tomar. Bueno, tú sabes que estamos en una cultura en donde si te ven tomándote una, te van a decir hipócrita como cristiano, ¿sí o no? No te tomes ninguna. Ay, nomás sabe el de la tienda. Ok, y si el de la tienda se quiere convertir, va a decir que va a creer que tú eres un borracho y no te va a buscar a ti. Bueno, la compro en Walmart. ¿Y qué sabes de la cajera? Mira, créeme, yo experimenté un tema así. En los primeros inicios de mi vida cristiana, pasó algo así con unos amigos cristianos.
no sé si se lo he contado, pero fuimos a un billar. Va a parecer que me estoy justificando. Yo no tomé. Y Dios lo sabe. Pero esa vez, esos dos amigos quisieron echarse una. Estábamos en un billar y dijeron, pues me echo una. Y estaban con su cerveza ahí, pero fue una cubeta. Y ahí estaban, cubeta. Y yo les decía, van a ver. Y a un lado de la mesa de billar estaba una chica con su novio. Y pues son de esas parejas que no puedes dejar de ver porque y estaban volteando y todo eso. Total, nos fuimos de ahí. Pues no resulta que esa chica comenzó a trabajar con mi esposa. En ese tiempo pues no era mi esposa, éramos amigos. Y no resulta que mi esposa le estaba hablando del evangelio y le invita a la iglesia. Y como todos éramos amigos, llegó esa chica. Yo le dije a mis dos amigos, le dije, ¿ya vieron quién está ahí? La chica que estaba a un lado en la mesa y los vio tomando. ¿Ustedes creen que ella va a pensar que ustedes son verdaderamente cristianos? Imagínate. ¿Quién se iba a imaginar que la chica que estaba a un lado en la mesa de billar, que te vio tomando, iba a ir a la iglesia y era amiga de una de tus amigas? O compañera, por lo menos. ¿Casualidad? No lo creo. Dios dando lecciones para que aprendamos a ser verdaderamente luz y no menospreciemos los pequeños detalles que pueden llegar a opacar la luz de Cristo, la presencia de Dios a través de nuestras vidas. No tenemos que tener un comportamiento. Le hablaste mal al viene. ¿Qué tal si Mira, en una ocasión, aquí a esta iglesia llegó un migrante. Llegó un migrante y no recuerdo si fue Abraham o quién de los hermanos lo abordó. Y comenzó a quejarse de otro pastor que nosotros conocemos. No, que aquel pastor llegué y me trató bien mal y me dijo y que me corrieron de la iglesia, dice. Y tiene el mismo logo de ustedes, dijo. Hay como 500, entonces no les voy a decir quién. Y yo dije, pues ni modo, yo lo conozco. Me dijo y dije, yo lo conozco. Pero ¿quién iba a pensar que ese, quizá fue un resbalón, quizá lo agarraron, el sol estaba pegando en la cara al pastor, no sé. Pero vino y dio mal testimonio de él aquí. Y se fue. Nunca sabemos hasta dónde puede llegar nuestro testimonio. No te comportes como las tinieblas, compórtate como un hijo de luz. Nosotros debemos mostrar un comportamiento acorde, un comportamiento congruente a lo que decimos creer y en quién decimos creer. De manera que a través de nuestras acciones manifestemos una fe que sea creíble. Una fe que otros puedan creer que realmente somos cristianos, que somos distintos. Mira, primeramente se nos manda a imitar a Dios en su amor. Ahí en Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados, que andemos en amor, así como Cristo nos amó. Ofrenda y sacrificio en olor fragante. Entrega y sacrificio. Eso es lo primero que se nos demanda como hijos suyos. Andar en amor. Mira, este tipo de vida es la que tiene que ser característica de aquellos que viven en la luz. Una vida en amor. El amor, hermanos, es el cumplimiento supremo de la voluntad de Dios. Y es la acción más impactante en la vida de todo hijo de Dios. El amor. Y no significa que vayas y estés a todos les digas como aquella señora de aquella película, buenos días a todos y buenos días. No. Entrega y sacrificio, eso es amor. Que tú estés dispuesto a que si ves a alguien en la calle, te bajes y le ayudes. Que trates bien a los que otros tratan mal. Que vean en tu rostro la misericordia del Señor, la compasión, eso es amor. Eso es lo que impacta la vida de otros.
Es la acción que más peso puede llegar a tener en la vida de los cristianos, el amor. Y es lo que Dios nos demanda, que andemos en amor, así como Cristo nos amó, así como Dios nos amó en Cristo Jesús. Porque el Señor dijo, amen a sus enemigos. ¿Sí o no? Amen a sus enemigos. Aquel que te ha hecho el peor daño de tu vida, hazle el mayor bien que puedas hacerle tú en tu vida. Eso es amor. Me ha tratado con la punta del pie, pues tú trátalo con flores. Eso es amor. ¿Para qué? Para que seas hijo de Dios. Eso es lo que dice Mateo 5, 44 y 45. Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y termina diciendo ese texto, sean pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. Porque el amor, hermanos, es el cumplimiento supremo de la voluntad divina. Es la acción más impactante que tú puedes tener en tu vida. A los Gálatas, Pablo les dijo, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Gálatas 5, 16 y 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras, sino para que hagas lo que corresponde a los hijos de Dios. Por eso hay una lucha en tu vida, para que hagas lo que Dios manda. Por eso Dios puso su Espíritu en ti, para que si tu conciencia te engaña, si tu corazón no te reprende y no te dice que lo que estás haciendo está mal, el Espíritu Santo sí te hable y te vive conforme a ese Espíritu, y tú también. Anda, condúcete conforme al Espíritu de santidad. El apóstol Juan también es claro en cuanto a este tema. En 1 Juan capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si eres luz, hermano, tienes comunión con otros que son como tú, que están en luz. Con la iglesia, con tus hermanos. Hay comunión. Nada de que, no, pues es que él y yo no somos afines. Mira, sí pueden tener gustos diferentes, pueden tener actitudes diferentes, personalidades diferentes, pero ambos se unen en Cristo Jesús. Ahí se tocan. En Cristo. Una vez me dijo una persona, no, es que mira, es como un cuerpo. Tócate el codo, tócate la espalda con el codo. ¿Alguien se puede tocar la espalda con el codo? Pues no, ¿verdad? Y dice, así también hay cristianos que no nos llevamos. No, es que la ilustración del cuerpo no significa que en realidad somos un cuerpo literalmente hablando. En cuanto a sus funciones. A eso se refiere. Somos un cuerpo en que todos somos diferentes, pero contribuimos a un mismo fin. No puedes nacer en luz, pero no tienes comunión con tus hermanos, entonces vives en tinieblas. La luz, hermanos, produce fruto. Una vida de luz produce fruto, y fruto es un comportamiento que hace visible la naturaleza de nuestra condición. Ese es fruto. Los que están en tinieblas tienen cierta condición, los que están en luz tienen cierta condición. ¿Qué es lo que manifiesta la condición en la que nos encontramos? El fruto. Nuestro comportamiento, como tú hablas, como tú piensas, como tú te expresas, es lo que evidencia qué tipo de condición tienes, si de luz o de oscuridad. El fruto de la luz es bondad, justicia y verdad, es lo que dice la Escritura. Una vida generosa, una vida que hace bien a los demás, una vida que sabe lo que es bueno, lo que es recto y opta por eso. Una vida que es acorde a la verdad de la palabra de Dios. Bondad, justicia y verdad nos hablan de una excelencia de carácter que desea aprender más y más y más y más de Dios. Ese es el fruto de la luz. Aquel que está en luz desea más
de Dios, porque entre más recibe, más quiere, más se llena y más desecha las obras infructuosas de las tinieblas, las reprende, se aparta de ellas. Una vida de luz, hermanos, tiene que ser una bendición y no una maldición para el mundo. ¿Tu vida es una bendición para el mundo? Pues nomás con decirte, pastor, que si yo me voy, el mundo se acaba. Pues no, qué tremenda bendición. No, en serio, ¿tu vida es una bendición para el mundo? Pues yo le caigo bien a todos y a tu esposa. Pues es que con ella sí tengo mis roces. ¿A tu esposo? ¿A tus hijos? ¿Eres una bendición para tu familia? Y cuando hablo de bendición, en primera instancia, como luz, hablo de una guía. ¿Eres una buena guía para los que te rodean? ¿Tus hijos dicen, yo quiero ser como mi papá? Hijos varones, porque si las hijas mujeres dicen, quiero ser como mi papá, ya estás mal. No puedes ser un varón. ¿Eres una buena guía para tu esposa, para tus hijos? Mira, hermano, el mundo no necesita más personas perversas. El mundo no necesita más egoístas. El mundo no necesita más pendencieros, más orgullosos, soberbios y vanidosos. El mundo está atestado de ese tipo de personas. El mundo necesita personas de bendición. El mundo necesita personas que sirvan de guía. Mira, cuando Jesús vino a esta tierra, el pueblo no necesitaba un fariseo más, ni un saduceo, ni un escriba, ni un publicano. El pueblo necesitaba la salvación de Dios. Por eso cuando veían a Jesús, pedían ayuda a aquellos que realmente estaban trabajados y cargados. Veían a Jesús pasar y gritaban, ten misericordia de mí, hijo de David. A ningún fariseo le gritaban eso, ni a ningún saduceo. El mundo no necesita más personas como las que tenemos hoy. Necesitan más personas como Cristo Jesús. Personas que por la luz que resplandece en ellos sirvan de guía. Personas que le muestran el bien a través de sus vidas. Salmo capítulo 4, versículo 6 en la Nueva Versión Internacional. Muchos son los... O tú puedes decir que tú eres esa persona por medio de la cual Dios puede mostrar el bien. Puedes decir, es que mi familia necesita a alguien que les muestre tu gloria, Señor. Y te presentes como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor, habla que tu siervo escucha como Samuel. Tú puedes ser ese instrumento o puedes decir que tú eres esa persona por medio de la cual Dios puede mostrar su bien, su gloria, porque tú reflejas su luz. Para eso el Señor resplandeció en nosotros, a fin de que fuéramos ese medio por el cual otros pueden ver su gloria. Para eso Dios resplandeció en ti. Nosotros, hermanos, escúchame bien lo que te voy a decir. Nosotros debemos, pon mucha atención, si hay alguien dormido, despiértalo. Voltea lo que tienes a los lados. Ay, pero se ve tan bonito dormido. Tú despiértalo. Un pellizcón, el pastor dijo. Mira, nosotros, repite conmigo, tú y yo, nosotros debemos ser la prueba viviente de la bondad de Dios en esta tierra. Tú debes de ser la prueba del amor de Dios para con los hombres. Los hombres se preguntan si Dios es verdad, ¿sí o no? Tú vas al mundo y hay dudas si Dios existe. Los hombres dudan de cuál es la religión verdadera. ¿Sí o no? Tú tienes que ser la prueba de que Dios es verdad. Tú tienes que ser la prueba del amor, de la bondad de Dios para con los hombres. ¿Quiere un hombre saber que Dios le ama? ¿A quién crees que va a enviar para decirle que Dios le ama?
A ti. Y lo vas a probar con tu rostro resplandeciente por una vida, un comportamiento acorde a los hijos de luz. Pero si tú le dices, Dios te ama, y tienes una vida desordenada, una vida vacía, insatisfecha, una vida de tinieblas, y a ti no te ama, te va a decir otro, pues a ti no te ama, ¿verdad? O como aquella mujer que, casos de la vida real, no de la Silvia Pinal, sino de el cristianismo. Un amigo dice que llegó a Cristo porque tenía una compañera que era cristiana y lo invitó a la iglesia, pero era casada y era su novia. Entonces él va a la iglesia porque esta mujer le dice, no, es que Dios te ama, y lo invita a la iglesia, y ya estando en la iglesia él comienza a recibir la palabra y dice, wow, todo eso es de Dios, y voltea con ella y le dice, entonces ¿por qué estás conmigo? Si eres cristiana pero tienes marido. Y le dijo, estás loca, sácate de aquí, le dijo, y él hasta ahorita está en Cristo y ella quién sabe dónde está. Nosotros somos la prueba de la bondad de Dios. Nosotros somos la prueba del amor de Dios para con los hombres, si resplandece su luz para con nosotros, en nosotros. Si realmente andamos como hijos de luz, debemos ser, hermanos, tú y yo debemos de ser la conducta. Pero cuando mostramos amor, cuando mostramos el bien, entonces Dios es reflejado y se muestra el segundo Adán, espíritu vivificante. Eso es lo que tiene que ver la gente en nosotros. El Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz en medio de los hombres. Así alumbren ustedes en medio de los hombres. Escucha bien, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Cuáles son esas buenas obras? ¿Cuáles son esas buenas obras que resplandecen en medio de una generación perversa, que los hombres pueden ver y que da gloria a Dios? ¿Darle dinero al viene? ¿Ayudar a los ancianos a cruzar la calle? Eso lo hace cualquiera. Es más, eso lo hace hasta el diablo. ¿Cuáles buenas obras? Aquellas que hacen buenas acciones superficiales, pero carentes de amor. Bueno, en definitivo no. Lo que está hablando aquí, hermanos, es una vida, son obras que surgen de una vida con un carácter semejante al del Señor Jesucristo. Una vida que responde a las circunstancias con las mismas respuestas con las que Cristo Jesús respondió. Ese tipo de buenas obras son las que el mundo necesita ver. Aquellas respuestas que el Señor Jesucristo dio, que cuando le maldecían, ¿qué hacía el Señor? No respondía con maldición, bendecía. Cuando llega Judas a entregarlo, le llama amigo. Cuando el joven rico lo rechazó por causa de su riqueza, dice la Escritura que Jesús lo miró y lo amó. Lo amó. Cuando veía desde la cruz a todos aquellos que lo habían destrozado en su cuerpo, oró por ellos y les dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Aquellas buenas obras son las respuestas semejantes a las del Señor Jesucristo, que cuando lo perseguían no amenazaba, cuando lo rechazaban, Él seguía amando a los que los rechazaron. Cuando sus discípulos querían quemar toda una aldea, Jesús los reprendió y les dijo, es que ese no es mi espíritu. Yo he venido a salvar las almas, no a perderlas. Obras que surgen de un carácter apacible, obras que resultan del gobierno del Espíritu Santo sobre nuestras vidas.
Esas son las obras que el mundo necesita ver. Esas son las obras que resplandecen a través de tu rostro y que glorifican al Padre que está en los cielos. Hombres que son capaces de amar a sus esposas, que son capaces de cuidar y amar a sus familias, así como Cristo amó a la iglesia, porque lo ha aprendido de Él. Mujeres de un espíritu afable, que no están afanadas en su vida, sino que realmente muestran que lo más importante en esta vida no es el exterior, sino un corazón afable, una conducta casta, respetuosa, piadosa, una mujer cuidadora de su casa, de su esposo y de sus hijos. Esas es las buenas obras que el mundo necesita ver como una luz resplandeciente. No existe ese tipo de comportamientos, entonces no existe la presencia de Dios en el mundo. Hijos que honren a sus padres, que cuiden de ellos. Por ahí dijo una persona que los asilos de ancianos no deberían de existir. Así en cambio es un negocio que va en crecimiento. Porque no hay hijos que honran a sus padres, que cuidan de ellos. Obras de trabajadores que son esforzados, que son honestos, que son íntegros en su forma de conducirse y que en todo ello aprenden a darle la gloria a Dios. Patrones que son justos en su trato para con sus empleados. Personas que manifiesten el fruto del Espíritu, una vida de bondad, de justicia y de verdad. Mira, tu vida, hermano y hermana, debe de ser una guía para tu prójimo. Tu vida debe de guiar a los que tienes a los lados. Mateo 5:16, el texto que acabo de leer, lo van a proyectar en la Biblia en lenguaje sencillo. No te desesperes, ya casi terminamos. Mateo 5:16, Biblia en lenguaje sencillo, y quiero que pongas mucha atención, que lo leas en la pantalla. Está hablando de la luz. Ustedes son la luz del mundo, la ciudad asentada sobre un monte, una lámpara que se pone sobre el candelero para alumbrar a todos. Y escúchame bien lo que dice en el versículo 16, o cómo lo traduce esta versión. De la misma manera, así como una luz, como una lámpara alumbra un lugar oscuro, así como una ciudad sirve de guía, protección y descanso a los que van viajando, de la misma manera, la conducta de ustedes, repite conmigo, conducta, hermano. Lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, lo que hablas, eso es conducta. Tus actitudes, eso es conducta. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine, y escucha bien, y muestre cómo se obedece a Dios. Tu vida tiene que mostrar cuál es la forma correcta de obedecer a Cristo. Hagan buenas acciones. Así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en los cielos. Tu vida debe demostrar la forma correcta de obedecer a Dios. Eso hace el cristianismo. Eso hacen los que fueron trasladados de las tinieblas a la luz. Proverbios 12:26, palabra de Dios para todos. Proverbios 12:26, no lo busques, los van a proyectar. El justo orienta bien a sus semejantes. Aquel que es justo les traza un buen camino a su prójimo. Pero el perverso siempre se equivoca y hace errar también a otros. ¿Qué guía le estás dando a tus hijos? ¿Qué guía le estás dando a tu esposa? ¿Qué guía le estás dando a tus padres?
¿Qué guía le estás dando a tus semejantes, a tu prójimo? Mira, todos de alguna manera venimos de la religión tradicional, ¿sí o no? La religión tradicional y cualquier otra religión en el mundo, como no tienen la justicia divina, no tienen la luz que resplandece, ellos guían a sus próximas generaciones según su entendimiento, según lo que ellos creen que es correcto. Pero se cumple este proverbio: los que no tienen a Dios les hacen errar. Y de generación, y tú ves generaciones tras generaciones tras generaciones con los mismos comportamientos, con las mismas actitudes, los mismos deseos, las mismas metas, y se equivocan de generación en generación y generación. Machismo por generaciones, matriarcados por generaciones, borracheras por generaciones, religiosos por generaciones. Pero el que es justo sirve de buena guía. El que es justo guía bien a las próximas generaciones. Por eso a los que vienen por primera vez y son los únicos cristianos en su familia, yo les digo, mantente, porque tú puedes ser el primero de muchas generaciones futuras de verdaderos adoradores de Dios. Ya no importa lo que te enseñaron en el pasado. A partir de hoy tú puedes mostrar la luz de Cristo para que tus hijos, los hijos de tus hijos, y hasta que el Señor venga, puedan conocer la verdad de las Escrituras. Pero necesitamos tener presente que como hijos de Dios debemos de vivir reflejando la luz de Dios, reflejando la gloria de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, y que otros puedan ver a través de nuestras vidas el camino a la salvación. Amén. Cierra tus ojos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo y por tu palabra. Bendícenos y danos la gracia y la sabiduría para hacer tu voluntad, Señor. Que tu palabra se quede grabada en nuestros corazones y que aprendamos a ser verdaderamente luz en las tinieblas. Gracias, Señor. Recibe siempre toda la honra, todo el honor y todo el reconocimiento en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Pues gracias a Dios por su palabra. Antes de despedirnos rápidamente, recordarle nada.